Esta semana en Blue Wire. Tenemos nuevo formato, esta vez vamos a estar grabando en vivo y en directo para ustedes. Nos emociona mucho a mí, Mauricio, a Lu y a Adrián acompañarlos en este nuevo formato donde nos van a poder ver las caras y estar al pendiente de todos los detalles. Sí, así nos van a sentir un poquito más cerquita de ustedes. Y esta semana pasaron muchísimos temas, muchísimas noticias que vamos a estar platicando. Una de ellas son las elecciones de Estados Unidos, esta victoria de Trump que está preocupando a muchísimos ambientalistas. Y con mucha razón, porque lo que viene prometiendo Trump es bastante dañino para el medio ambiente. Y no solo preocupa a los ambientalistas, preocupa a los inmigrantes, a las mujeres, a la inversión y muchas preocupaciones para México en particular. Seguramente Sheinbaum estará preocupado. Bueno, por lo pronto Elon Musk ya anunció que obviamente su Gigafactory de Tesla no va a existir. ¿Qué más traeremos hoy, Lu? También vamos a estar platicando sobre la COP29. Estuvimos esta semana, fue como un intermedio entre COP16 y ahora viene la COP29. Entonces también vamos a darles un poquito de contexto para que puedan entender todo lo que necesitan saber sobre este evento. Que no va a estar fácil, porque con el contexto internacional pues, hemos visto que ha bajado el interés por este tipo de eventos, principalmente desde Estados Unidos. Vamos a ver cómo reaccionan los demás países y a qué acuerdos se logra llegar. También vamos a tener nuestra gustada sección, Hall of Fame, Hall of Shame, y algunas notas que también tienen que saber. Bueno, quédense aquí. Este es el primer programa en video con el equipo de investigación, de redacción y de dirección de Blue Wire presente este día. Vamos a arrancar. ¡Vamos! Por fin. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, me gusta este formato. Yo creo que esta dinámica que traemos se ve muy pro, la verdad. La verdad sí, me gusta, me divierte. Siento que lo vamos a poder hacer más entretenido para nuestra amable audiencia. Sí, vamos a ver qué tal nos va funcionando. Les podemos prometer que vamos a ir mejorando tanto el escenario como la dinámica entre nosotros poco a poco, pero bueno, estamos aquí, lo estamos haciendo. Es un buen comienzo. Es un excelente comienzo. Vamos a arrancar hablando, yo creo, de lo más importante que sucedió esta semana, que fue la victoria contundente del Partido Republicano por parte de Trump. Así es, pues este martes 5 de noviembre Estados Unidos realizó sus elecciones y el miércoles nos tocó despertar con la noticia que Trump salió victorioso. Y a algunos agarró por sorpresa. La verdad es que vimos cómo los medios estuvieron planteando que iba a estar muy reñida. Se supone que se iba a ir a hacer una noche larguísima, pero alrededor de la medianoche ya estaban muy seguros los medios de quién había sido el ganador y no estaban equivocados. Bueno, sí, desde las 8 de la noche yo estaba viendo que el New York Times ya manejaba probabilidades del 70% para que ganara Trump. Y sí, es difícil analizar las elecciones de Estados Unidos porque son muy distintas a las de México por el colegio electoral. Pero sí estuvieron reñidas, pero al mismo tiempo no. Porque en cada uno de los estados principales el voto estuvo dividido, pero a favor del equipo, del Partido Republicano. También equipo. Sí, son un equipo bastante unido. Lo que es sorprendente de estas elecciones es que, pues, principalmente Trump es un criminal convicto que ya tiene Bastantes cargos ahí encimita. Pero ninguno que lo limite de ser presidente. Exactamente. Y de hacer historia, de convertirse en el primer presidente que llega a la Casa Blanca con varios cargos ahí encimita. Sexual offender. Sí. Ese es el que sí ese es su crimen que sí pasó, que el DOJ, el Departamento de Justicia, sí pudo hacerle llegar a Trump de forma contundente. El resto, que fueron creo que más de 25 o más de 30, pues claramente no pudieron hacer un buen trabajo por parte del Departamento de Justicia. Y creo que en lugar de ayudarse al Partido Demócrata, porque sí pareció que utilizaron el sistema de justicia para atacarlo, pues realmente lo que fueron haciendo fue crear un mártir, crear una víctima y apoyarlo en su reelección, porque le dieron muchísimo de aire, muchísimo de impulso al ponerlo otra vez nuevamente frente a las cámaras y mencionar su nombre 40 veces en la televisión. Y aunque fuera algo negativo, el eslogan de Trump de toda la vida siempre ha sido no hay publicidad negativa. Claro. Y aquí está. Tenemos otra vez a Trump y va a estar difícil para México. ¿Por qué?
¿Por qué va a estar Cuéntanos difícil más. para Mira, México? ahora sí que haya sido como haya sido, es el presidente que tenemos de vecino y pues vamos a empezar a hablarle con respeto, ¿no? Señor Trump, Mr. Señor Trump. Mr. Trump, por favor. No, bueno, y hablando de publicidad, en las campañas entre los dos candidatos se gastaron 16 billones de dólares. Que ahorita corriendo algunos numeritos, pensando en como cuánto cuesta en promedio darle acceso a una persona a agua potable, le podríamos dar acceso a 800 millones de personas a agua potable con lo que se gastaron en las campañas. Casi ¿Cómo ven el 3 dato? veces el electorado norteamericano o estadounidense, porque allá son, ¿qué? Son 300 millones, 300 y cachito de Sí, millones de 320 y personas. algo, creo. Sí. Sí. Y 16 mil millones de dólares fue lo que se gastaron, 16 billones. Así que muy fuerte. Y no solo eso, sino las implicaciones para México, algunas de las que me preocupan a mí en lo personal, pues porque uno conoce historias, ¿no? Cualquiera, siendo mexicano, tiene un familiar, un tío que se ha ido para allá o que está intentando hacer su vida. Sí. Y bueno, en palabras de Trump, planea hacer la deportación masiva más grande que se haya visto en la historia y además de implementar medidas como otorgar más poder a la Guardia Nacional y a las policías en general para detener a los que consideren inmigrantes. Y lo peor de todo es hacer una evaluación ideológica a la hora de otorgar las visas. Así que por eso digo, empecemos a hablar con cuidado, porque si no, después no nos van a dejar entrar para allá. Y aguas con lo que publiquen en redes sociales también, porque tal y como lo estábamos hablando afuera del aire, ya también van a empezar a pedir, cuando quieras hacer un trámite de la visa, van a pedirte tus redes sociales, que esto es algo que ya hacían, ¿eh? Pero seguramente le van a meter mucho más rigor a este tipo de research, ¿no? Sí, Cañón. a mí me preocupa el tema de la economía mexicana, sobre todo, porque lo que ha venido hablando mucho Donald Trump respecto a México, que creo que fue muy diferente su campaña en esta ocasión, en 2024, que lo que vimos en 2016, donde en 2016 básicamente se basó en atacar a los migrantes y llamarles eran rapists, La ¿no? escoria, casi, casi. que Bad eran- hombres. Sí, exacto. Irónico porque Malos- Estados Unidos está hecho de migrantes, ¿no? Pero Sí, pero ahora en sí. especial nos atacó a nosotros, a los mexicanos, durante su campaña de 2016 y en esta ocasión manejó una retórica, la verdad, más neutral, porque sí habló muchísimo de cosas negativas de México, eso nunca se le va a pasar del radar y sabe que es un excelente punto para poder arrancar a su electorado o a su base electoral, pero lo hizo en el sentido de la economía y el impulso que le quiere dar según él y según sus métricas de las tariffs, ¿no? Que en español son aranceles, le pueden servir a Estados Unidos, que eso muchos economistas lo disputan aún hoy en día, pero podemos ver que lo que hizo en ese entonces con China, Biden lo continuó. Entonces, tan mal sus ideas no estaban. Pero en esta, para no irme por la larga, lo que estuvo diciendo muchísimo fue que no iba a permitir que hubiera fábricas, sobre todo en el tema automotriz, en territorio mexicano y que se necesitaban colocar cualquier producto que se quisiera vender dentro de Estados Unidos en Estados Unidos. Y eso pone en riesgo claramente al nearshoring. Sin duda, mira, para apoyar tu punto, déjales paso unos datitos. Le quiere poner 20% a todas las importaciones. Cualquier producto que venga fuera de Estados Unidos, 20% de arancel. 60% si vienen de China, claramente ahí hay una Sí. tirria personal. Y 200% para la industria automotriz que venga de México. Así que ahí está la respuesta a lo que estabas diciendo. Sí. Totalmente. Otro punto muy importante, Lu, es el tema de las mujeres, porque realmente se vuelve sorprendente pensando en Roe versus Wade, que es el caso que permitía el aborto a nivel federal durante su mandato de 2016 a 2020. Fue echado para atrás ese caso, como, si bien lo entiendo, es como jurisprudencia, dejó de funcionar como jurisprudencia y entonces permitió que, pues, distintos estados pudieran determinar el abolir el aborto. Sí, y por eso me parece muy interesante lo que nos estabas contando también fuera del aire, que la mayoría de los votos de Trump eran de mujeres jóvenes, ¿no? En mujeres jóvenes le fue bien. El único demográfico que no le fue bien fueron mujeres negras. Ok. Ese fue el único demográfico que votó completamente, digo, no completamente, pero mayoritariamente demócrata. Lo que vendrían siendo mujeres blancas votaron, O sea, Karens. votaron por Trump. El voto latino, si bien no lo perdió, anteriormente el voto latino era completamente demócrata y perdió unos márgenes
desorbitantes, Kamala, lo cual es realmente Extraño, ¿no? muy extraño porque uno pensaría que al ser una mujer iba a tener los votos de las mujeres Claro. independientemente del Y demográfico. además el aborto era como una de sus banderas, ¿no? Exactamente, Sí. y es un sexual offender que es realmente sorprendente, pero también eso nos coloca en la posición en la que tenemos que pensar por qué. Porque también siempre toda decisión tiene una lógica y hay una razón detrás. Y también tenemos que analizar qué tan mal lo hizo el Partido Demócrata en los últimos 4 años, porque yo recuerdo los TikToks uno y otro, y puede ser eso tal vez propaganda republicana, pero yo veía a la gente quejarse de que el súper costaba $100 y ahora costaba 400. No, sin duda. Yo en el fondo no sé si el voto de castigo fue en contra de los demócratas o de la administración. Porque yo siento que los demócratas siguen siendo demócratas, pero la administración de Biden demostró una lentitud a la hora de operar que enojó mucho a la gente y fue lo que logró capitalizar el Partido Republicano con Trump al frente, que, digo, para mencionar, es la segunda mujer a la que le gana una contienda para la presidente. Entonces, para mí es muy fuerte y muy grave que el pueblo norteamericano escogió a un sex offender, a un delincuente Criminal sexual, A un negacionista climático también. por encima de una mujer y por segunda ocasión. Así que ese es el panorama. A nosotros mexicanos no nos gustan la forma de hablar de Trump, pero Trump generalmente hace lo que dice que va a hacer, entonces hay muchas cosas de las cuales estar preocupados. Pues bueno, la política funciona de maneras muy misteriosas, pero creo que el tema que deberíamos de analizar a profundidad el día de hoy es cómo va a impactar en el medio ambiente la victoria de Trump. Sin duda, y aquí hay un mundo que se nos abre enfrente, podemos empezar a hablar del negacionismo. O sea, su administración estuvo caracterizada por decir que era una mentira, que era la mayor mentira de todos los tiempos, el cambio climático. Él siempre expresó que para él es clima, cambia, y entonces él lo ve como que Un hay ciclo más natural. tormentas pues porque es el clima, así se llama. Sí, Pero sí, pues sí. bueno, Yo recuerdo un video donde decía, ¿dónde está el calentamiento global? Y estaba nevando en el lugar en el que estaba. Sí. Entonces sí, esa parte es bastante preocupante, sobre todo porque, como tú bien dices, Mauricio, Trump suele hacer lo que dice que va a hacer y sacó a Estados Unidos en el 2020 de los acuerdos de París que se habían firmado en la COP número 21, ¿no? en París, en 2015. Se Sí. firmaron los acuerdos, 2020 Trump dijo, yo saco a Estados Unidos, y los acuerdos básicamente eran las acciones que había que hacer cada uno de los principales países o países de primer mundo o países desarrollados para no llegar a los 2 grados centígrados e idealmente quedarse en 1.5 grados centígrados. Sí. claro, y que no es que sean solo los países más poderosos, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Sí, Estados Unidos y China. Sí, aquí el tema es que no solo está ganando la presidencia Trump y el Partido Republicano, sino que también el Senado, y corríjanme si estoy equivocada, pero también gran parte del Congreso va a estar de su lado. Entonces es muy probable, tal y como lo están comentando, todo lo que está diciendo, todas estas promesas que son alarmantes en muchas esferas, sobre todo en la climática, sí pueden llegar a convertirse en una realidad. Sin duda, y los especialistas dicen que este Trump de este término está más concentrado y está más dispuesto a lograr las cosas que dice que va a hacer, así que Y a ver, analicemos un poco las promesas de campaña que hizo, ¿no? El primero es sacar otra vez a Estados Unidos del Acuerdo de París, que ya vimos la última vez que lo hizo fue muy, muy preocupante. La segunda es que quiere acabar con los subsidios a las energías limpias y reactivar la industria del petróleo y del carbón. Y por último, también quiere eliminar todas las regulaciones que existen en emisiones y también desmantelar esta ley que se llama Ley de Reducción de la Inflación, que es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Estados Unidos y que apoya las energías renovables. sin duda, y ahí vemos un terreno que va a estar complicado, porque este programa, el IRA, el Inflation Reduction Act, la verdad tuvo 3.4 o por ahí millones de beneficiados con cerca de $1 billón en apoyos para coches eléctricos, para modernizar tu casa y generar menores consumos de energía. Ese programa benefició a muchísimas personas que son constituyentes de los republicanos. Entonces yo quiero ver también cómo se va a aventar la bronca con sus republicanos en el Congreso y en la Cámara de Representantes, que no van a querer probablemente apoyarlos porque su gente está feliz con esos programas. Entonces yo ahí sí veo un panorama un poquito complejo, pero bueno, si alguien sabe de política
nos ha demostrado Trump es lograr sus objetivos y a la mala. Otra cosa que también creo que se nos estaba barriendo un poco del radar mencionar es que, bueno, yo veo esta campaña electoral de Trump como un switch, un cambio cultural para Estados Unidos, porque el haber ganado Trump con la campaña con la que ganó, que esta vez no fue el racismo, no fue el... que sí estuvo ahí, claramente, porque forma parte de su De su retórica, discurso, claro. pero no fue lo principal, no fue Build the Wall, no fue dejemos a los mexicanos fuera. Sí tiene la promesa de hacer la deportación masiva más grande de la historia, pero anteriormente el que tenía los números de deportación más altos era Barack Obama, que era un demócrata. Entonces, ni siquiera era Trump el que había hecho el mayor número de deportación. Y claro, decir números así es muy simple. La razón por la que las tenía Obama era porque dejaba que entraran, los llevaba a las ciudades a que trabajaran y después los regresaba cuando se acababa la temporada de trabajo. Pero con Trump lo que preocupa también es que respecto a México ha estado hablando mucho de que es posible que obligue a México a hacer algo con el crimen organizado. ¿Por qué? Porque otra de las razones por las que se vuelve un poco lógico la victoria de Trump es el problema del fentanilo en Estados Unidos, que no son palabras menores. En Estados Unidos hay videos en YouTube que los pueden ver, Zombie Cities le pueden poner y es impresionante el nivel de decadencia y una persona común que no le importa cómo está el Nasdaq y cómo está el Dow Jones, sale a la calle y ve inseguridad y ve gente sufrir y solamente puede pensar, alguien no está haciendo su trabajo. Y por eso es lógico el voto de castigo y por eso también hay que hacer esta como comparación de no decir que están votando Estados Unidos a un racista o a un sexual offender, solamente es algo muy miope, creo yo, desde mi punto de vista, porque también está la parte de que están castigando a alguien que creen que hizo muy mal su trabajo y que ni siquiera hicieron elecciones primarias. O sea, los demócratas dijeron, va Kamala Harris y tan tan. Sin duda. Y Estados Unidos dijo, pues no. Y Biden, en mi opinión, Biden se bajó muy tarde. Muy tarde. Forzó, verdad. Le dejó muy poco tiempo a Kamala de lograr generar estas bases, porque desde mi óptica, no es que era invencible Donald Trump. Para hasta la cultura americana estaban dudando si iba a ganar él. No era invencible, pero claramente no hubo un esfuerzo. Desde la administración se vieron pasmados. Biden tomó malas decisiones bajándose tan tarde de la contienda. Pues estos son los resultados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen ambos. También esto que mencionas, Adrián, que va a ser un cambio de cultura. Y yo creo no solo de Estados Unidos, del mundo en general. Es muy curioso también cómo Milei tiene un discurso similar. También es un negacionista climático. O sea, creo que ese puede ser un buen post para Blue Wire. Si quieren que lo hagamos, déjenos ahí abajo en los comentarios como cómo está el panorama de los líderes mundiales, cuál es su postura respecto al cambio climático. Y regresando a estas políticas que estábamos platicando, que quiere implementar Trump y que sí pueden tener un impacto negativo en esta lucha contra la crisis climática, les quiero compartir este dato que acaba de publicar un medio de comunicación que se llama Carbon Brief, que dice que por todas estas políticas que estamos comentando de Trump, Estados Unidos llegaría a generar 4,000 millones de toneladas de CO2 en 2030. Entonces, claramente es algo que se aleja por completo del objetivo del Acuerdo de París. No, totalmente. Y justo, si se sale del acuerdo, pues entonces ya no tiene que hacerse responsable de esas emisiones. Sí. ¿No? Que ese es el verdadero riesgo de estas decisiones en política internacional, pues que además está dejando en ridículo al único organismo que busca ser coherente con el tema del cambio climático, que es el Acuerdo de París, que son estas COPs como la 29, que vamos a hablar más adelante. Pues si se sale uno de los principales líderes del mundo libre, pues entonces, ¿a quién vamos a ser responsables? Si el principal responsable se está lavando las manos y nadie le puede reclamar. Vamos a cerrar este tema de las elecciones de Estados Unidos con ¿por qué perdió? Vamos a hacer unas breves preguntas. ¿Por qué perdió Kamala Harris, Mauricio? Qué mala onda que perdió. Perdón, no podía dejar ir ese chiste. No, pues para mí fue eso, un poco. Se bajó muy tarde Biden y ella no logró capitalizar, no tuvo tiempo de... Dinero se gastaron, pero no hubo el tiempo suficiente de sensibilizar lo suficiente a la sociedad americana, norteamericana. Y para mí fue eso. Fue un tema de... Se vieron muy lentos, había con queso, como decimos en mi pueblo, pero no se logró capitalizar y bueno, estas son las consecuencias. Pues sí, bueno, justo ahí que quiero agregar que
Donald Trump y J.D. Vance, que era su vicepresidente, los estuvimos viendo estar en los principales podcasts platicando en largo formato con personas, ¿no? O sea, teniendo Estas conversaciones interacciones, ¿no? Sí. que sin lugar a dudas te hacen ver a una persona de una forma mucho más personal y mucho más cercana, mientras que Kamala Harris estaba en CBS, CNN, haciendo... De hecho, hasta criticaron muchísimo que en la entrevista que le hicieron en 60 Minutes, que la supereditaron y que se equivocaron en la edición, de forma que hicieron evidente los errores que había tenido Kamala, y Claro. entonces, pues eso, todo le salió mal. O sea, de verdad parece que le echaron ganas para que ganara Trump, del lado del Partido Demócrata. Hasta Biden se puso una gorra de Trump 2024. O sea, fue increíble. Y Lucía, ¿cómo te imaginas la relación entre Sheinbaum y Donald Trump? Porque con AMLO se llevó, pues, no sé si bien sería la palabra correcta, pero tuvieron una relación que no fue tan negativa, también en gran parte porque AMLO hizo lo que le pidió Trump que hiciera, que era Sí. la cortina para que los migrantes dejaran de pasar. No sé si se acuerdan Sí, que... el tercer país seguro, ¿no? Sí, o Sí. sea, estábamos llenos aquí de hondureños, de salvadoreños, de venezolanos. Hubo un tiempo en el que la Ciudad de México estaba llena de inmigrantes, y eso es porque había un operativo en marcha para no permitir que todos ellos llegaran hasta Estados Unidos tan fácil como llegaban antes. Sí, pues yo creo que es muy temprano para poder decir cómo es que se van a llevar Trump y Sheinbaum, pero pues mira, yo creo pues habrá que ver, la verdad, yo diría eso, no lo sé, no sé qué panorama dar, porque al menos en el tema ambiental yo quiero pensar y quiero esperar que Sheinbaum no se va a dejar tanto, pero al final también es más que Trump y Sheinbaum, es Estados Unidos y México, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, yo la verdad creo, dame un año y te contesto la pregunta. Va a estar difícil porque se viene la renegociación del También. Tratado de Libre Comercio, Sí. y México no está muy, muy fuerte, que digamos, como para poder sentarse en la mesa con muchos argumentos. Entonces podríamos salir con una negociación desfavorable. Sin embargo, todo esto, la verdad es que ya lo saben los mexicanos que están al mando del poder, y por algo el secretario de Economía es Marcelo Ebrard, porque cuando le tocó hacerlo durante su administración como canciller, lo hizo bastante bien, y supongo que esta vez podrá tener argumentos que siempre pueden existir. Cuando te sientes a hacer un tratado de libre comercio, la creatividad puede ser un enorme aliado para poder encontrar diversos caminos que generen soluciones y beneficien a la nación mexicana de forma determinante, y que no sea esta debilidad que hoy en día tenemos y este deseo que también lo tenía Kamala Harris, ¿eh? O sea, Sí. quien fuera, los dos querían sentarse a renegociar el Tratado de Libre Comercio, y pues vamos a ver qué pasa con eso. A ver, yo te tengo una pregunta. Danos 2, 3 puntos que tendrían que ser la clave para que la relación entre México y Estados Unidos sea fructífera en el siguiente sexenio. Primero que nada, Claudia Sheinbaum tiene que aceptar el rol de México como la problemática de seguridad que le está generando Estados Unidos. Yo creo que ese es el punto El número uno, y base. es lo que Trump más ha estado diciendo, que México se tiene que hacer responsable del crimen organizado. Creo que eso, si empieza a cambiar, no en la retórica necesariamente, porque creo que Claudia podría seguir diciendo un poco lo mismo que venía diciendo López Obrador, de abrazos, no balazos, pero que en la práctica se vea una disminución de conflictos en las zonas fronterizas del país. Creo que eso podría ser un gran primer paso, y creo que es una necesaria muestra de voluntad por parte de México para querer colaborar con Estados Unidos. El empezar, no a un enfrentamiento directo bélico, pero sí un enfrentamiento de cooperación con las agencias, tal vez norteamericanas. Esa puede ser un camino para poder atacar los flujos de dinero, tal vez un freno al paso de drogas, porque tanto el norte como el sur, o sea, tanto Estados Unidos como México saben por dónde están pasando, Claro. qué, cuándo y por dónde, y lo saben. O sea, mentira quien crea que nadie sabe dónde están los túneles, y, hombre, o sea, el punto es que empiece a haber colaboración. Ese sería
el primerito. Yo eso nada más agregaría, si pasa esto, incluso los laboratorios clandestinos en los que fabrican todas estas drogas sintéticas también podrían salir un poco mejor, ¿no? Y que no tengan tanto impacto ambiental en los ríos, en los canales que están cerca. No estoy entendiendo, o sea, que las drogas las hagan mejor para... Pues no sé, no mejor, pero que haya más control, que no haya tanto impacto ambiental. ¿Te acuerdas de esta nota que Sí. subimos que detectaron toneladas de litros? Sí, los químicos que se Ujú, están... ujú, Sí, ujú. eso está súper interesante. Los Sí. químicos Sí, sin que el duda. narcotráfico a través de sus laboratorios clandestinos No, están y si hablamos de estos generando en los químicos, ecosistemas. ampliamos el problema a que sea global, ¿no? Porque todos esos precursores químicos son de China. Sí. Los que se trabajan en México en esos laboratorios se mandan a Estados Unidos. Entonces, Y de sí, ahí a dónde se van también, ¿no? digo, Sí. es innegable que ese es uno de los lastres más fuertes que tiene nuestra relación bilateral, ¿no? Pero yo creo que no olvidemos que Trump es un negociador. Y le gustan los perfiles fuertes, y le gusta que le hablen derecho. Pues yo, si tuviera el oído de Claudia Sheinbaum, le diría, pues con él hay que pararse derecha y con él hay que poner las cosas sobre la mesa con valor, porque él valora mucho eso. Totalmente, con Sí. los pantalones bien puestos. Ya lo ha dicho él varias veces, ¿no? Como justo de las personas que mejor hablan es de Kim Jong-un, de Vladimir Putin, Sí, de De- Modi, Que de son la India, cuatro. ha hablado muy bien de de él. Modi Sí. y... ¿Quién más? ¿Quién más hablaba también bien? Bueno, son tres claros ejemplos de, no sé llamarle dictadores, por lo menos Vladimir Putin sí y Kim Jong-un también. Personalidades fuertes. Personalidades Sí, fuertes. exacto. Que pues, claramente le caen bien o por lo menos habla de ellos con respeto, si lo queremos decir así. Sin duda. Esa es la principal, creo. O sea, para poder tener una buena relación, Trump estaba exigiendo ciertas cosas que se van a tener que dar. Y también está la parte de que China y Rusia le están haciendo ojitos a México, en conjunto con Brasil y con la India, para unirse a Los los BRICS. BRICS. Sí. Entonces, también ahí es una parte que va a ser muy difícil porque es malabarear, mientras que me estoy intentando llevar bien con Rusia y China, tengo un tratado de libre comercio con Estados Unidos que Estados Unidos quiere renegociar, pero soy su principal socio comercial. O sea, el flujo de dinero entre Estados Unidos y México es el principal para Estados Unidos y, Y para obviamente México. para Sí, México. claro. Entonces, matarlo, así como matar el Tratado de Libre Comercio, eso no puede suceder. Lo que sí puede suceder es que se vaya haciendo más chiquito y más chiquito. O sea, un caso desfavorable sería que esa comercialización que tenemos entre Estados Unidos y México se vaya hacia lo chiquito y hacia lo chiquito y hacia lo chiquito, porque ahí sí entonces en el largo plazo México económicamente tendría que crecer mucho de forma interna para poder sostener el golpe que sería perder el socio comercial que es hoy en día Estados Unidos. No, claro, ese tratado va a estar bajo ataque fuerte y de los dos lados. Yo creo que los dos vamos a flaquear. Aquí con la reforma judicial tampoco podemos decir que estamos dando certeza jurídica a la inversión. Con las propuestas de Estados Unidos de cobrar 200% de aranceles a los coches mexicanos, pues tampoco digamos que le están respetando el tratado. Entonces, más bien lo que hay es poca voluntad de respetar el tratado. Es lo preocupante. Sin Sí, duda. e incluso este tratado también tiene mucho que ver con la construcción del Tren Maya, ¿no? También hay un organismo que se está dedicando a investigar cuál es el impacto ambiental de este proyecto y también todo esto va a correr riesgo en estas negociaciones del TEMEC. Sin duda. Pues habrá que ver en qué acaba toda esta novela política, pero pues si quieren ya nos podremos ir. Sí. Vámonos, por favor, que ya Sigamos. nos extendimos con la política y nuestro tema es el medio Sigamos, ambiente. sigamos hablando de negociaciones. Pero de las negociaciones Climáticas. potencialmente las más relevantes para nuestro tema, ¿no? Exacto. Potencialmente las únicas que pueden tener efectos pues, reales a largo plazo del calentamiento del planeta, del cambio de la crisis climática, que es la COP29, que este año se va a llevar en Bakú, en el país de Azerbaiyán, un país Medio Oriente, petrolero. Sí, el 90% de la economía de este país depende del petróleo y el gas. Y a ver, me gustaría que demos un pasito rápido para atrás, hagamos un poco del recuento de qué son estas COPs, ¿no? ¿Realmente sirven? Yo creo que esa es la pregunta que me he estado haciendo toda esta semana, incluso desde la COP16. A ver, las COPs, la primera viene desde, si no me equivoco, 1995, se realizó en Berlín, Alemania.
Y bueno, desde entonces todas las que se han hecho han tenido sus estrellitas, ¿no? Como sus puntos positivos, se han llegado a acuerdos importantes. Por ejemplo, en esta de Berlín se llegó al mandato de Berlín, que era donde se establecía que los países desarrollados se comprometían a que iban a bajarle unas cuantas rayitas a sus emisiones. Sin embargo, el tema que siempre sale, como esta red flag, estos pendientes que salen en la COP, es que o no se especifican muy bien estos acuerdos, o están estos compromisos, estas promesas, pero no se meten, no se dan las metas claras de cómo se va a llegar a este objetivo, o bueno, como es ahorita este caso, se realizan en un petroestado. La pasada me parece que fue En Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Y digo esto, el hecho de que la cumbre climática más importante del mundo, del año, se haga en un petroestado, pues la verdad es que desata muchas preocupaciones sobre realmente hacia dónde se van a ir estas negociaciones, porque tal y como lo vimos en la COP pasada, 28,000 personas que asistieron a la COP pasada eran lobbies. ¿Y qué son los lobbies? Estos negociadores que su chamba tal cual es impulsar la inversión al petróleo, que no muera. Entonces creo que, no sé, a ver, cuéntenme, ¿ustedes cómo ven la COP 29? ¿Cuáles son sus expectativas, sus temores? Yo creo que de las COPs en general, justo lo que tú mencionabas, la primera de Berlín, que los países desarrollados acordaron reducir sus emisiones, su primer acuerdo no lo cumplieron. Y si podemos hacer un timeline de acuerdos que se han hecho, creo que uno de los más importantes justamente fue el Acuerdo de París, que se acordó, por ejemplo, que otra vez los países desarrollados dieran, creo que son 100,000 o 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. 100 al año, millones de ¿no? dólares Sí. los países desarrollados tienen que aportar como al globo para poder mitigar los efectos del cambio climático dentro de los países en desarrollo, ¿no? Sí. Para llamarle de forma bonita. Eso tampoco se ha cumplido ni un año, y eso sigue siendo año con año en la COP, lo que es como, pues vamos a impulsar para que se logre este acuerdo. El acuerdo se hizo en el 2015 y ya debería llegar un punto en el que sí tengamos como un poquito más de conciencia de que no se logran y no se logran y no se logran y se siguen incrementando las emisiones año con año por una simple razón, que es vivimos bajo una economía que tiene un modelo de crecimiento. Y el crecimiento hoy en día requiere aún generar mayores emisiones, porque cada que creces tus necesidades energéticas se incrementan, tu población también se incrementa, las cosas en general se van incrementando y eso pues naturalmente hace que tus emisiones se incrementen. Entonces, yo creo que lo que tendría que pasar un poco con las COPs es empezar a replantear modelos económicos que también ya lo han hecho, ¿no? También han hablado muchísimo de impulsar economía circular, impulsar diversas metodologías que podrían ser auxiliares en mitigar tanto las emisiones como las consecuencias del cambio climático, que ya lo estamos viendo todos los días de nuestra vida. Hay una noticia que tiene que ver, ¿no? Si no es la Dana en Valencia, es la sequía aquí en México, y ahorita tipo en México ya estamos más tranquilos, pero en algunos Chihuahua estados, sí, y que en ahorita general en el norte no tanto. Hay muchas cosas que tienen que verse, pero creo que tenemos que abordarlo desde una perspectiva en la que ya no sea como, pues vamos a ver si logran ahora sí cumplir o a ver a qué acuerdo llegan. Porque como que se ha ido volviendo irrelevante los acuerdos a los que se llegan durante las COPs porque no se cumplen. Es que ¿qué es un acuerdo si no hay sanción? Ese creo que Exactamente. también es el tema, de que no hay sanciones, solo es como esta utopía que pintan de forma diplomática, pero uno, no se establecen metas claras para cumplirlo, y dos, no se establece qué pasa si no llegas a esa meta. Totalmente. Yo sí siento que el fracaso de estas últimas COPs y en general de estos organismos multinacionales para arreglar cualquier tipo de problema es que les faltan dientes, ¿no? A todos les faltan dientes. Y estamos viendo una tendencia global también al aislacionismo, ¿no? Trump es un claro ejemplo. Dice, yo voy a cavar pozos aquí en Alaska, me va a valer gorro que ese era un área natural protegida. Yo quiero ahí porque quiero sacar más petróleo, pero que sea mío. No solo quiero comprar a Arabia Saudita, quiero que sea mío. Entonces, perdón, siento que desde esa parte pues es un reflejo de que estamos viviendo en ese planeta en el que los gobiernos, los actores relevantes, se están volteando a ver solamente hacia ellos y están dejando de contar con el apoyo del concierto internacional,
con medidas en las que se pueden poner de acuerdo. Pues no, y no los culpo, porque China, Estados Unidos llevan haciendo lo que quiera tantos años que los demás países que se adhieren a estos acuerdos y se buscan hacer responsables, pues no tienen estímulos para hacerlos, porque siguen para arriba las emisiones de CO2 de esos países, como tú bien decías. Sí, totalmente. Yo creo esto que están comentando de los 100,000 millones, de hecho es algo que se comenzó a establecer desde el 2009 en la Son COP15. 100 millones, ¿no? 100,000 millones. 100,000 100,000 millones, la Son bolsa. 100,000 millones de dólares al año Al año. los que tienen que dar los países desarrollados Sí, claro, para los 100, que están en desarrollo. 100 billones de dólares. Y espérate, porque eso era la cifra que se metió en 2009. Ahora, en 2000, sí, recientemente, un nuevo estudio sacó que para que realmente se pueda financiar los efectos de la crisis climática, se necesitan 500,000 millones entre 500,000 millones de dólares y más de $1 billón al año. O sea, la cifra ya subió exponencialmente porque, claro, no se han tomado las medidas pertinentes para contrarrestar los efectos y nada más está haciendo mucho más grave la situación y, por ende, mucho más caro nos está saliendo esto. O sea, se necesitan 5 veces más, por lo menos, para poder... Mínimo. Y desde el 2020 solo se han alcanzado 83,000 millones de dólares al año. O sea, es bueno, ya está cerca. de lo que se decía en En 2009, 2009. pero ahorita ya es estratosférico lo que se necesita. No. Entonces, habrá que ver qué pasa. A mí, yo nuevamente digo, esto del petroestado me llama mucho la atención. Sin embargo, Es que esa es otra razón por la que es no un chiste, pero sí ha perdido mucha legitimidad la COP, porque el año pasado lo hicieron en Dubái y ahí fue justo cuando se les vino encima el mundo con las críticas porque pues justo se convirtió como en una sede de una conferencia de cabildeo petrolero y pues obviamente a los que son príncipes, reyes, Jeques. sí, jeques. emirs, Jeques. jeques, Sí. Jeques. los jeques de Dubái, pues quieren hacer negocio. Y Y, curiosamente- lo que tienen es petróleo. Sí. Y se convirtió como una conferencia de petroleros que estuvieron ahí presionando para que no se metieran ciertas palabras en ciertos acuerdos, para que las cosas se pintaran de forma mucho más favorable para la industria petrolera. Y es muy curioso que después de esa debacle, el siguiente año se haga en Azerbaiyán, que, como tú decías, 90% de su economía depende del petróleo. Es de risa, porque la COP se debería de estar haciendo en Costa Rica, en México, en los países megadiversos que están enfrentando las consecuencias del cambio climático. Para que si vas a llevar delegados, que en la puerta se encuentren a las manifestaciones de las personas, que es como, o te pones a chambear o aquí se nos inunda. Claro, O sea, y hasta el tono, es que yo creo que sí marca el tono, ¿no? Porque imagínate también tú como delegado, te bajas del avión y lo primero que veas sea naturaleza, una explosión de verde y de paisajes preciosos, pues claro que eso hasta yo creo te motiva, te incentiva, ¿no? Vas a ir a ese evento, ok, pues a luchar por todo eso. Pero si te bajas del avión y llegas a un petroestado donde todo es así, pues creo que es más complejo, ¿no? Curiosamente, la COP pasada no fue la primera en la que surgió esta polémica de que se realiza en un país que depende mucho del carbón. De hecho, en 2018 fue la primera, en 2018 se hizo en Polonia, la COP24, y justo esa fue como la primera sede en la que exhibió que sí le estaba costando mucho trabajo como desprenderse del carbón y del petróleo. Entonces, pues sí, va a ser muy interesante qué pasa. También podemos ver el otro lado de la moneda, ¿no? En una de esas, también el hecho de que se hace en un petroestado puede motivar a que las pláticas fluyan en torno a cómo los países que dependen del petróleo pueden comenzar a desprenderse, ¿no? Es que sin duda, yo creo que no podemos perder eso de vista, ¿no? Tiene un sentido que se hagan esos países, sí, ahí es donde tiene más influencia las decisiones que se vayan a tomar, ¿no? O sea, si convencemos a los principales productores de petróleo que cambien sus procesos, ¿no? Por unas coquizadoras más modernas, por poder aprovechar más, porque digo, es un poco un hecho que van a seguir sacando, ¿no? Esos países, y además están en sus facultades de sacarlo, ¿no? Viven de eso, ellos están buscando su propia prosperidad. Está bien, yo digo que por ahí no vaya el problema.
el problema vaya es como cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo podemos destinar esos recursos para eficientar estos procesos, para reducirlos, y sí necesitamos que participen los responsables, ¿no? Sí. De nada nos sirve que Costa Rica y Suriname se pongan de acuerdo porque al final pues representan poco, ¿no? Al final yo creo que ellos son víctimas en esta situación y no tanto como victimarios, como en este caso serían los países más industrializados. Sí, Estados Unidos, China, Brasil, Rusia. India. Sí. O sea, y digo, Estados Unidos y China por un tema de industria, de industrialización, que generan, son los dos principales países que generan emisiones, pero en el tema de deforestación, Brasil por el Amazonas, la India e Indonesia son los países que mayores emisiones generan por deforestación. Y están no tan lejos, pero sí lejos, porque Estados Unidos y China son una locura lo que generan de emisiones. Y sí, sin lugar a dudas, los acuerdos deberían de estar siendo empujados hacia, pues, a ser responsables, a los que son responsables de las emisiones, que es un poco lo que sí se está haciendo. Lo que se vuelve cansado es ver que se llegan a acuerdos que no se cumplen una y otra vez y que los acuerdos sean tan frágiles, ¿no? O sea, como que cuántos años llevamos como civilización y en algo tan relevante como el futuro de las siguientes generaciones, tengamos acuerdos tan frágiles que un cambio de poder democrático ponga en peligro la permanencia de un acuerdo. O sea, yo creo que también un poco mucho se tendrían que empezar a replantear el tema desde los diplomáticos, de un tratado internacional, ¿por qué no está funcionando? Porque en años anteriores tenía una razón, ¿no, Mau? O sea, tú sabrás más de eso. Había una razón por la que no hay un castigo en un tratado internacional. Hay una lógica. Es que el problema es quién lo ejerce. Al final, existe. Generalmente en los acuerdos, en un tratado de este calado como el Acuerdo de París, hay mecanismos. En este tipo de tratados siempre se establecen mecanismos. Es como en el TEMEC, hay mecanismos de resolución de controversias, se establecen, pero al final dependen de la buena voluntad de las partes. Sí, no hay una policía global que esté persiguiendo a todos los países para que cumplan los acuerdos. Yo creo que esa es toda la frustración que cualquier internacionalista aprende en la Obvio. carrera, ¿no? Al final es este Sí. tema, es un sistema anárquico, Sí. ¿no? O sea, sí hay voluntades que se expresan y hay momentos en los que florecen después de la Segunda Guerra Mundial. Es como, ok, esto no puede volver a pasar, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero se nos ha ido olvidando. Y hoy en día ponernos de acuerdo para estas cosas tiene menos valor porque los países están volteando a ver para adentro. Ya no quieren que alguien les diga qué hacer, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Sí, más que decir que esto, que sí es un punto válido, que se están haciendo estos acuerdos que no se cumplen, yo diría que se están llegando a acuerdos que van desfasados. A ver, la primera COP se hizo en 1995, hace casi 30 años. Ya era para que esto de las sanciones, de quién iba a poner cuánto, de Sí, quién lo iba a tendríamos que estar revisando gestionar. los resultados, ¿no? Sí, o sea, estamos a 6 años del 2030 y realmente yo creo que eso es lo que mueve mucho, el que estén desfasados, el que pase cosas como la COP16, de que los delegados pues tienen que alcanzar su avión y como se retrasó unas horas la última sesión, la última plenaria, pues se tienen que ir porque tienen su agenda. Discúlpenme, señores, ya es momento de que vayan con un boleto abierto y que no se vayan de ahí y que no se acabe el evento hasta que se llegue a un acuerdo. Ahí lo que Lucy estaba hablando de la COP16 es otra COP que es de Sí. biodiversidad y no de cambio climático que pasó la semana pasada, donde todavía había conferencias y todavía había tratados a los que llegar y los personajes decidieron irse porque dizque iban a perder el avión y personas del calado de asistentes a la COP diplomáticos. Representantes de países. Sí, que no es no se les va el avión, ¿no? O sea, como yo creo que se les fue el avión cuando se les ocurrió esa excusa, pero Se les fue el avión Total. diplomáticamente. ajá, Sí, eso bien. fue una reverenda tontería. Pues bueno, habrá que ver qué pase estas siguientes 2 semanas. Empieza desde este lunes 11 de noviembre hasta el 22. Entonces, habrá que ver qué pasa. Yo les recomiendo que se preparen una buena taza de café porque seguramente van a surgir muchos chismes, muchos dimes y diretes, mucha nueva información, que también eso es algo rescatable de estas COPs, que también va personal científico, expertos en política que comparten información muy relevante. Entonces, pues bueno...
cadenita de oración para que todo salga bien. Sí, y los chismes van a estar buenos, ya están los chismes. Hay ausencias muy relevantes. No va Putin, no va Biden, que todavía le tocaría ir a él. No va la representación de la Unión Europea. Entonces ahí ya vemos como, pues ya, de entrada ya no están yendo la gente que muchos querían ver ahí. No va Lula, que porque estuvo ahí un problema de salud, pero... Exacto. Sheinbaum creo que tampoco va, tengo entendido, va a mandar una delegación. Entonces, este tipo de eventos pues bajan de nivel y se llegan a distintos acuerdos cuando no están las cabezas de Estado. Y bueno, el hecho de que no vayan, ahí mencionaste a 2 de los 3 Más mayores importantes, sí. contaminadores del mundo. Entonces, pues justo habla de la pérdida de legitimidad también que ha tenido este evento en los últimos años, que era lo que yo decía, pero me encantó cómo lo cerraste tú ahorita, Lucía, con el tema de que lo que hace falta son revisiones. Creo que tienes toda la razón en eso. Y bueno, con eso creo que podemos zanjar ese tema e irnos al A nuestro Hall of Fame y Hall of Shame, que esta semana traemos en el Hall of Shame un asuntito sobre el Parque de Chapultepec, ¿no? Resulta que, pues como ya sabíamos, los árboles en la Ciudad de México están sufriendo de plagas, ya lo vimos con Las palmeras, las palmeras, ya lo vimos con el ahuehuete. el Ay, ahuehuete. el ahuehuete tan triste que está. No, bueno. Hay varias especies que están sufriendo y algunas tendrá que ver con el hecho de que se toma una mala decisión poniendo esa especie en la Ciudad de México en algún momento. Y otras también tienen que ver probablemente con el cambio climático y con la contaminación y con la degradación de suelos que estamos viviendo. Entonces, son muchos los elementos que están afectando, pero, Lucía, explícanos con detalle, tú que ahí traes el acordeón, cómo está la noticia completa, cuántos son los árboles que están sufriendo en Chapultepec y qué especies son. Pues sí, aquí lo curioso es que estos árboles que nomás no se están recuperando ya están recibiendo tratamientos contra plagas. Entonces, por lo que vemos, no es suficiente. La mayoría de los árboles que se están viendo afectados están ubicados en el Parque Gandhi, muy cerca de Polanco. Y no te tengo la cifra. La verdad es que no te tengo la cifra de cuántos árboles. Yo leí que eran eucaliptos y... Eran eucaliptos y otra especie. No me acuerdo muy bien, pero pues sí, claramente lo preocupante es que ya se le está dando una trata contra la plaga que están sufriendo. Ya vimos que Avenida Palmas perdió sus palmeras. Ya vimos que también el resto de palmeras que están en la Ciudad de México, la que estaba en Reforma, también Baigón. La glorieta de La Palma, que y ya lo peor de todo es nada más que es glorieta. Baigón y pusieron un ahuehuete, creo, Sí, y murió. murió. Y el segundo que pusieron Pues lo están cuidando. lo están cuidando. No, pero pasas por ahí y de verdad te dan ganas de llorar. O sea, está tristísimo. Está ya no le está pasando bien ese ahuehuete. O sea, Sí, no. No digo, y puede sonar un poco relevante, ¿no? O sea, puede sonar poco relevante pensar en de que, bueno, unos cuantos árboles están muriendo, eso pasa todo el tiempo. Pero, ¿sabes qué me recuerda esta escena? La película de ¿quién es? Cuarón o un director mexicano que es de tus películas favoritas, Mauricio. Pues dame más detalles, por favor. Que el ser humano ya no se puede embarazar. Las mujeres ya Niños no se... del hombre. Niños del hombre. Me recuerda Ok, como no la he Niños del visto. Hombre, como de lo que está pasando con... ¿Cuántos eran? O sea, era un número importante de los árboles que están en México que están en peligro de morir. Digo, no es más del 50%, pero sí es un número importante de árboles que están sufriendo y pues eso te habla de la fertilidad de la tierra, ¿no? Eso es como lo que ahorita está sucediendo y es un principio, pero así en 30 o en 100 o en 200 años podría esta tierra en la que hoy existimos volverse un campo llano. Entonces, es algo en lo que hay que poner mucha atención porque es un indicio inicial de que algo está pasando en la tierra que no está permitiendo que los árboles pues tengan vida. Los está acabando con ellos. y sin árboles realmente no hay vida. No hay vida ni humana, ni no hay biodiversidad. Y bueno, curiosamente, justo esta semana también les vamos a subir una nota de que esto no solo está pasando en México, también los árboles ahora ya están en la lista de especies de peligro de extinción. Entonces,
bueno, esto que está pasando en Ciudad de México, sobre todo en Chapultepec, yo creo que es un reflejo de este problema mundial a escala global que está viviendo el mundo, ¿no? ¿Y para quién van los tomatazos entonces? Pues para... Para nosotros, para los seres humanos, ¿no? Para las personas que vivimos aquí que no estamos haciendo algo para Pues sí. salvar. ¿A quién le echamos los tomatazos? Porque decidimos poner esta en el Hall of Shame, pero ¿a quién estamos culpando de esta situación? Pues es difícil escoger a uno porque son procesos largos también. Alguien los puso ahí, Sí. han cambiado las políticas sobre cómo se van a cuidar. Más bien es un llamado a que no nos olvidemos que ahí están y que pues, de repente los olvidamos, pero ¿qué tal cuando hace calor? Uno agradece que haya un arbolito cerca, ¿no? Sí. La sombrita. Sin duda. Y yo, sí, pues sí, yo diría los tomatazos a las autoridades también un poco, porque si ya están destinando una gran suma de varo para tratar a estos árboles, si están viendo que no está dando frutos ese tratamiento, pues deberían ya también de innovar y de buscar otra solución, ¿no? Sí, es difícil porque quién sabe cuál sea la solución posible ahí. O sea, si los árboles ya estén de que muriendo de forma definitiva. O también es probable que lo que estén haciendo esté mal y sea esa la razón por la que no está funcionando. Pero a mí te digo, el tema de todas las noticias que hemos estado viendo de la cantidad de árboles que están en peligro de caerse, la cantidad de árboles que están en peligro de morirse, me empieza a preocupar el tema de la fertilidad del suelo en la Ciudad de México. Como que es algo que empiezo a ver que probablemente, digo, ya sabemos que el 64%, ¿no? del suelo Pero eso es a nivel nacional. nacional, pero Sí. en el territorio mexicano el 64% de los suelos está degradado a un cierto nivel y de Ujú. una cierta forma, porque hay degradación eólica y hay degradación claro. hídrica y hay degradación Sí, de sí, sí. todos los tipos, pero 64% está siendo afectado por algún tipo de degradación a un tipo de nivel. Entonces, esa es la parte como que es preocupante. Y en el Hall of Fame, Lu, En el Hall of ¿qué nos Fame platicas? vamos a poner al queridísimo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, porque acaba de lanzar un proyecto que busca proteger a la selva maya, que abarca los estados de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán y de Tabasco. El proyecto lo eligieron un nombre muy bonito, que es Calán, que significa cuidar y conservar en maya. Y pues le van a invertir una buena lana, van a ser 18.5 millones de dólares para este proyecto, que básicamente va a buscar conservar la biodiversidad y las áreas naturales protegidas. Pues sí, la verdad una estrellita a Ken Salazar, que a los mexicanos creo que siempre nos ha caído muy bien. Siempre fue muy activo en Twitter y la verdad, pues mira, qué raro que tenga que venir de un extranjero a hacer esto y pensar que su puesto va a durar un ratito más, porque tengo entendido que a los diplomáticos, y más en un país como México, se tardan mucho en nombrarlos. Entonces yo creo que él se va a quedar un buen rato, cuando menos varios meses más después de arrancada la administración de Trump, pues vamos a seguir todavía con Ken Salazar. Pues aplausos al querido Ken. Esperemos que este proyecto logre conservar el 30% del territorio para 2030, que pues de hecho es una de las metas, ¿no? Mucho éxito al proyecto Calán. Y pues si quieren, ya podemos ir cerrando esta plática que me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho este nuevo formato. Vámonos si quieren al qué más debes de saber, algunas noticias que ocurrieron esta semana. La primera es el Plan Nacional de Energía que acaba de presentar Sheinbaum a principios de esta semana. Prometió que se van a invertir más de $23,000 y la meta, la tirada, es darle un makeover al sector eléctrico de México. No sé si nos quieras platicar un poco más al respecto, Mau. Pues sí. Y para eso vayan a escuchar el episodio de Magnitudes en el que platicamos con Gonzalo Monroy, un especialista en temas de energía, con el que nos fuimos a todos los detalles de esta contrarreforma. Pero en términos generales es lo que se venía cantando desde AMLO. AMLO soñó con este momento durante 6 años, no lo logró, hasta ahora Sheinbaum vino ya, porque presentar este plan es decir, ya lo logramos, ya está aquí. En enero vienen las leyes secundarias para que estemos al pendiente. Y bueno, en términos generales es devolverle el control de la política y de las acciones a Pemex y CFE, que ellos sean los que decidan para dónde se va a ir el futuro de la energía. Dice en el papel que está cuidando el tema de transición energética, eso está por verse. Hasta ahorita nos quedamos con las ineficiencias de esas dos empresas, una endeudada como nada, que es Pemex, y la otra ineficiente como nada, que es CFE. Así que está duro ahí.
Sí, y además lo que quieren es que CFE y Pemex, que se vuelvan empresas públicas, ahora manejen el 54% de la generación de electricidad, que ahora va a estar en manos del Estado, y el 46% restante va a ser gestionado por empresas privadas, y esperemos que estas empresas privadas estén enfocadas en energías renovables. Sin duda. Vamos a ver, ahí hay mucho, mucho para ver. También prometen mantener las tarifas estables, ¿no? Que eso es algo que pues, nos beneficiaría a todos. Ojalá sea, y ojalá sí veamos acciones hacia energías más limpias. Así es, nos vamos con la segunda nota, que es una bastante preocupante. El estado de Chihuahua enfrenta una grave crisis hídrica que ha llevado a la declaración de emergencia por sequía. El anuncio lo dio la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y pues no tuvo de otra, tuvo que lanzar activar este estado de emergencia después de que los niveles de almacenamiento de las presas de esta entidad están ya por debajo del 20% de la capacidad. Entonces, es muy interesante ver cómo, mientras que en algunas partes de México sí las lluvias nos hicieron un parote con la sequía, pues hay otras entidades como Chihuahua que desde que empezaron las lluvias siempre ha estado padeciendo. Sí, estuvo en crisis y solamente se fue incrementando la crisis de Chihuahua. Sí, justamente, la mayoría del país ha logrado recuperarse hasta cierto punto de la sequía, o sea, inclusive el propio sistema Cutzamala creo que hoy en día está un poquito por encima del 60%, Sí. mientras que llegó a estar en niveles... Hasta el 24% me acuerdo que Es- llegó a dar. Estuvo a 1 o 2% de llegar al día cero del sistema Cutzamala, ¿no Sí. se acuerdan? En los primeros meses del año. Sí. Sí, estuvo muy grave y se logró recuperar porque, digo, la cantidad de lluvias que tuvimos o sea, ha sido uno de los años que más ha llovido en el territorio mexicano, no así en la Ciudad de México, que sí llovió bastante, pero tampoco de los que yo recuerdo no es el que más ha llovido. Pero sí, lo de Chihuahua es preocupante y no es el único país en el norte que está en esa situación. Si mal no recuerdo, no sé si era Sonora o... Había otros dos estados Sí, que... Sinaloa me parece. Eran Ajá. del norte. Sí, Sí. en el norte es donde, en el norte y del lado izquierdo, o sea, tal vez Ujú. probablemente Baja California del Norte, Chihuahua y el que esté cerca, que ahorita no me acuerdo cuál era exactamente, pero Chihuahua es el que ahorita sacó el alerta de emergencia por sequía y es realmente preocupante porque estamos en la antesala de la temporada de estiaje, ¿no? O sea, se viene la temporada donde no llueve y ellos están anunciando una sequía que es drástica. Es por debajo del 20% sus presas van a depender de sacar agua del subsuelo. Chihuahua es un país que hace bastante... Estado. Perdón, país. Ya quisieran, No. ya Tienen, quisieran. tienen el tamaño, ¿eh? Tienen el Tienen el tamaño. tamaño que en muchos otros países. Sí, total. Son como una españita ahí. No, Este, y la verdad llama mucho la atención eso que dices, que estamos a finales de año y ya, o sea, esta alerta viene pensando en los ciclos del año que viene, los cuales se ven muy, muy, muy oscuros en el panorama. Qué bueno que van a invertir 1,000 millones de pesos en distintas acciones. Ojalá sea suficiente y si no, ojalá esté ahí el gobierno federal al pendiente, porque para eso es la lana. Si no podemos ser solidarios como república federal que somos, pues no sé qué vamos a pasar. No existe el Fonden, así que a ver de dónde van a sacar los recursos, pero ojalá manden algo para allá. no, seguro que lo van a hacer. Es una situación exageradamente preocupante y también es una situación que tiene algunas soluciones, como el paso de agua entre presas. Hay cosas que se pueden ir haciendo, pero aún así la sequía les va a pegar y les va a pegar fuerte durante los próximos 6, 7 meses. Esperemos que el próximo año tengamos otra vez bastante agua, pero que les llegue esta vez a todos los estados. Sí, con y sin lluvias hay que cuidar el agua. En noticias más alegres, vámonos con esta, que es que el LingoSat, que es el primer satélite hecho de madera y que fue fabricado por Japón, lo acaban de lanzar a la Estación Espacial Internacional. Esto es una noticia importante porque lo que también van a ver es qué tan viable, qué tan durable es la madera en el espacio. Y supuestamente este tipo de material puede tener una vida mucho más larga que los metales.
La verdad, a mí me encanta esta noticia. Me entusiasma mucho que estén experimentando con distintos materiales, que sea más accesible. Siempre me han caído muy bien los japoneses por su forma de pensar. Siempre han pensado fuera de la caja y mira, una vez más nos demuestran que pues, tienen buenas iniciativas, ¿no? Sustentabilidad en el espacio. Me encanta. Habrá que ver cómo le va al buen Lignosat. Y pues sí, veamos si marca un precedente en el tipo de material que mandamos al espacio. En otra noticia, justo hablando de Japón, pues resulta que se tardó un mes, pero por fin el monte Fuji ya se cubrió con su primera capa de nieve del año. La noticia ya llevaba bastantes semanas tarde, ya hasta los nipones andaban un poco preocupados, porque por lo que se reportó, esta es la primera vez en 130 años que tarda tanto en llegar una nevada. Por lo general, los primeros copos caen en octubre, y ahorita fue hasta la primera semana de noviembre. Entonces sí es un retroceso importante. Casi un mes. Casi un mes. Casi un mes. Sin duda, la verdad nos recuerda más efectos del cambio climático. Yo, en lo personal, a mí me da mucha tristeza desde esta ciudad, Ciudad de México, que se ven los volcanes, el Popo y el Lista. La situación del glaciar de Ayoloco, allá arriba en el Lista, es horrible. Está declarado muerto. Así que cuando menos ustedes, hermanos japoneses, todavía lo pueden ver nevado. Nosotros ya no sabemos hasta cuándo. Sí, chale, pero bueno, pues al menos tenemos la postal ya del monte Fuji nevado. Y por último, ya para ir cerrando este podcast, platiquemos sobre un fail masivo de Disney, sobre todo Disney Plus, que esta semana andaba estrenando una nueva serie que se llama Lucha, Despierta tu naturaleza, que irónicamente narra la historia de una chica que quiere salvar a la naturaleza y al medio ambiente. Pero pues hay un dato que no se está hablando mucho, y es que durante el rodaje de esta serie hubo unas escenas que hicieron en San Luis Potosí, y pues hubo ahí un incidente. Esto ocurrió en 2022 y desató este incidente un incendio que terminó dañando hasta 10 hectáreas del terreno. Y pues ¿Cómo se llama la serie? Lucha, despierta tu naturaleza. Se estrenó esta semana, no es comercial, No, todavía no al la vemos. contrario. Todo el mundo la va a ir a ver. ¿No? Pero llama mucho la atención. Yo vi videos de los dueños del terreno, que era una familia que habían acordado que le iban a usar para el rodaje. Y ahorita salió el tema porque no se hicieron responsables de quemar 10 hectáreas de su terreno. La verdad, llama mucho la atención que estén queriendo tomar estos temas con tan poca conciencia y afectando, generando un incendio, por el amor de Dios, ¿no? O sea, 10 hectáreas es una locura. Son Sí. 100,000 metros cuadrados. Sí. de un incendio provocado. Es muy fuerte y no se hicieron responsables. Hasta ahí es donde está la información, es lo que dice la familia. Tampoco tengo más datos, pero bueno, es preocupante y qué lástima que estemos hablando de esa serie por estas razones. Sí, totalmente. Pues ya, si la ven, si no la ven, pues ya saben el contexto. Y pues ya creo Ese que debió haber sido nuestro Hall of justo es lo que Shame. estaba pensando, porque de hecho el director de esta serie, por las denuncias que estaba haciendo la propietaria, pues sí dijo que casi la ghosteó. O sea, que sí dijo que cuando pasó todo, que dijo que se comprometía a mitigar el daño, y apenas se fue toda la producción, pues ya les dejaron de contestar los mensajes. Mira, Entonces, pues los súper tomatazos que chale. no sabíamos a quién echárselos, ya Van para allá. sabemos. Van para allá. Van para esa producción. Pues cama la onda lo de Disney Plus. Muchas gracias a ustedes por haber hecho realidad este primer podcast con video. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Lucía. Gracias a ti, Antonio. Gracias a los que nos hayan visto en esta primera edición. Lo que nosotros podemos prometerles es ir mejorando continuamente, semana a semana, ir generando nuevas dinámicas y cosas que hagan mayor el entretenimiento y mejor la difusión de esta necesidad que existe por conciencia ambiental. Y pues nada más, eso es creo que todo lo que a mí me gustaría agregar. Si ustedes quieren despedirse con algún mensaje, adelante. Pues Adelante, Lu. solo cuéntenos cómo vieron este episodio, cómo vieron este nuevo formato. Si hay algún tema, algún post, algún análisis que les gustaría que hagamos, la verdad es que denos ideas. Nosotros somos muy felices en clavarnos en este tipo de temas ambientales y darles el mejor análisis
posible. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, yo me subo a lo que dice Lu, por favor. Vivimos por ustedes, comunidad. Lo que quieran que hablemos, nosotros, por favor, díganoslo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nos gustan estos temas, nos apasiona hablar de esto y pues aquí estamos, ¿no? Lo que queremos es que se entretengan, que se informen y que hagamos, aunque sea un poquito, para ayudar a este planeta, ¿no? Y para darles voz también ustedes, si tienen algún proyecto, conocen a alguien que también está muy metido en estos temas ambientales, también échenos un grito y nosotros nos va a dar muchísimo gusto ayudarles a dar difusión de lo que sea que estén haciendo en favor del medio ambiente. Y pues creo que ya con eso. Eso. Suscribo. Gracias. Mensajes. Gracias. Chao. Chao. Chao.